totalmente distintas. Vamos a empezar con el primer autor, Sigmund Freud. De las que están conectadas, ¿cómo se llama la teoría de Sigmund Freud? De las que están conectadas, ¿cómo se llama la teoría de Sigmund Freud? ¿Alguna de ustedes que me diga cuál es el nombre de la teoría de las etapas de Sigmund Freud? ¿Cuál es el nombre? ¿No es la teoría psicosocial, más o menos? Teoría O algo así, creo que entendí. teoría psicosocial. Psicosocial. Ajá, esa. Ok, bueno. Vamos a ir viendo, vamos a empezar, si tienen donde anotar, las diferencias. Pueden formar un cuadro comparativo, si quieren, donde pongan a Freud, Piaget y Erikson. Okay. La etapa de Sigmund Freud se llama teoría del desarrollo psicosexual. Vuelvo a repetir. Teoría de Sigmund Freud es desarrollo psicosexual. Ok. Ahora, la teoría de Freud es psicosexual. Vamos a ver. La teoría del autor Jean Piaget es etapas de desarrollo cognitivo. Y la teoría de Erikson es desarrollo psicosocial. Vemos tres teorías distintas, pero en alguna etapa los tres autores coinciden. Vamos a iniciar primero con Freud. Freud nos habla de la teoría del desarrollo psicosexual. Freud fue acusado por pansexualista. ¿Qué razón? Porque en toda su teoría menciona que existe zonas erógenas o zonas de placer que son puntos claves en el desarrollo del ser humano. Digamos que Freud es el único autor que se mete en la parte de la llamada sexualidad del ser humano. ¿Vamos a estar hasta acá? Freud es el único que me habla de la parte sexual, pero no toma la parte sexual como algo morboso ni distorsionado, sino simplemente menciona que en todas las etapas que él trabaja, siempre hay una zona erógena o una zona llamada de placer. Vamos a encontrar estas cinco etapas, perdón, que son oral, anal, fálica, latencia, genital. En estas 5 etapas, nos dice Freud, hay 4 donde hay zonas de placer, pero hay una sola donde no hay zona de placer. ¿Cuál de esas 5 etapas que ustedes, imagino, vieron los videos, se menciona que no hay una zona de placer, que el individuo se encuentra tranquilo? ¿Cuál es esa zona? ¿Cuál es esa etapa? Oral, fálica, anal, latencia o genital. ¿Cuál de esas etapas no hay zona de placer? ¿Quién me contesta? ¿Cuál de esas etapas no hay zona de placer? Recuerden que estamos dando un breve estudio de estas 3 teorías porque van a ser muy importantes a partir de ahorita en los siguientes cuatrimestres, ya que esto en la siguiente materia, que es dificultades en el aprendizaje, lo van a utilizar mucho la parte de la psicología evolutiva. Vuelvo a repetir, ¿cuál de esas etapas no hay zona erógena? ¿Alguno que me conteste? La latencia. La latencia, exactamente. La misma palabra lo dice, latente, tranquilo. En esta etapa de latencia estamos hablando más o menos en el nivel primaria. Por ejemplo, el niño está tranquilo, no siente atracción ni al sexo opuesto, ni al mismo sexo, ni a nada. Solamente es oral, anal, fálica y genital, donde hay zonas erógenas. En la etapa oral es en la boca. Estamos hablando de un bebé. Le gusta lo que es morder, comer, succionar.
En la etapa anal estamos hablando de que la zona erógena es precisamente el ano. Y aquí el punto clave en la etapa anal es que el niño lo que quiere aprender es a controlar su esfínter, a controlarse, a ir al baño. En esta etapa, no sé si han visto a niños que están haciendo popó o pipí, por ejemplo, y les cuesta. Y de repente, mamá, pipí, y cuando venimos a ver, el niño ya se orinó. ¿Por qué? Porque todavía está en su proceso de controlar su esfínter. En el caso, por ejemplo, de la etapa fálico, lo que ocurre es que es muy fuerte la parte en el cual el niño, su zona erógena, son precisamente los llamados genitales. Por lo tanto, el niño se está autoexplorando y ocurre dos complejos, el complejo de Edipo y el complejo de Electra. El complejo de Edipo en la etapa fálico es la atracción del niño hacia la madre. Cuando el niño dice, mi mamá es mi novia, y en la etapa fálico, lo que es el complejo de Electra es lo contrario. La niña siente atracción por el papá, y es cuando le dice la niña al papá, es mi novio, y hasta se pone celosa o celoso cuando se le acerca otra persona, sea la mamá o al papá. ¿Vamos, Taro, hasta acá? ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna pregunta? De la teoría sí, de todo claro. Todo claro. Todo claro, ok. Ahora, algo importante en Freud es que nos dice, este es un personaje, no sé si recuerdan el psicoanálisis, ¿lo alcanzan a recordar? Consciente, preconsciente, inconsciente, ¿lo medio recuerdan? El psicoanálisis, ¿lo recuerdan? ¿Lo alcanzan a recordar? Psicoanálisis. Fíjense que Freud, que fue el precursor del psicoanálisis, él estudiaba mucho la parte de los trastornos o traumas que nosotros llegamos a tener y que se nos llega a presentar en la vida adulta. Y nos dice que muchos de nuestros trastornos están en nuestro inconsciente. Prácticamente el inconsciente guarda traumas, situaciones perturbadoras. Ahora, Freud dice, si una de estas etapas no se pasa oportunamente, se va a ver reflejado en la etapa adulta en su personalidad. Vamos a poner un ejemplo. Las personas que no superan la etapa oral, que es son erógena la boca, succionar, morder, mascar, nos dice Freud que si no supera esa etapa, cuando sea adulto, en su personalidad va a ser una persona que tome demasiado, que sea una persona impulsiva para comer, o dos, que beba demasiado. En la etapa anal, si el niño no supera bien la etapa, puede volverse obsesivo compulsivo en cuestión de la limpieza. Ustedes me van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Por ejemplo, si han visto mamás que regañan a los niños cuando se hacen popó o pipí y los empiezan a regañar en frente de todos y algunas mamás hasta les pegan a los niños, según Freud esto no es apropiado, porque ese trauma lo va a guardar la persona y de grande lo va a traer, pero como un trastorno de obsesión impulsiva, que puede ser muy obsesionado a la limpieza por ese trauma o puede ser en dado caso una persona demasiado desordenada. Entonces, ¿qué es lo que me va a enseñar a mí Freud? Si una de estas etapas no se pasa oportunamente, puede afectar la personalidad del individuo. Y lo importante, la sexualidad con el hombre siempre va a estar presente en el transcurso de todas las etapas. ¿Vamos, Taro, hasta aquí con Freud? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿En el caso de Freud? No, todo claro, gracias. Ok. Ahora vamos con otro autor, Jean Piaget. Jean Piaget no se mete en la parte sexual del ser humano. Él no habla nada de la sexualidad. Él no se mete tampoco en sentimientos ni emociones. Recordemos que él es cognitivista y él en lo que se centra es en el desarrollo, pero específicamente del pensamiento. Él nos dice, atravesamos 4 etapas. Él lo llama etapas de desarrollo cognitivo. Lo cognitivo significa procesamiento de información en la mente. Pasa de etapa sensomotriz, posteriormente preoperacional, de ahí operación concreta hasta terminar en la operación formal, ¿sale? Ahora,
Lo que él habla en su teoría es que nosotros desarrollamos la parte de nuestro pensamiento. Primero, sensomotriz. Ahí es la única etapa, según Piaget, que no hay pensamiento. En sensomotriz no hay pensamiento. Lo que ocurre es que nosotros desarrollamos nuestros 5 sentidos y los movimientos del cuerpo. Aquí, si nos centramos en un niño de 0 a 2 años, el niño empieza a utilizar su cuerpo, a gatear, a pararse, a mantener el equilibrio, pero no hay pensamiento en esta etapa. Cuando pasa a la operación, la etapa preoperacional, ahí ya viene o inicia el desarrollo del pensamiento, donde es fuerte el lenguaje, donde es fuerte la imaginación, donde es fuerte la representación mediante dibujos. Empieza aquí a formar su pensamiento y aparece el egocentrismo. Él es el centro de atención en todo lo que tenga que ver, pero es normal solamente en esta etapa. Cuando pasamos a las operaciones concretas, ya viene el desarrollo más fuerte del pensamiento. Estamos en nivel primaria. Ya aprendemos a comprender, memorizamos bien, pero aún tenemos algunas limitantes en el pensamiento. Cuando pasamos a la etapa de operación formal, ahí ya tenemos desarrollado el pensamiento, la lógica. Ya estamos hablando desde lo que es los 11 años hasta la etapa que nosotros tengamos, ya estamos en operación formal, ya analizamos, ya sintetizamos, ya le buscamos un orden a las cosas, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con el siguiente punto. ¿Cuál es la diferencia entre Freud y Piaget? ¿Quién me contesta? ¿Cuál es la diferencia entre Freud y Piaget? ¿Cuál es la diferencia entre Freud y Piaget? Uno que me conteste qué diferencia encuentra entre Freud y Jean Piaget en lo que son sus teorías. Pues Lick, yo pienso de que Freud más se enfoca en el niño, ya que el niño absolutamente está, por así decirlo, en ignorancia y no sabe lo que él está haciendo. En cambio, el otro, digamos que ahí ya va desarrollando un conocimiento en el niño. Okay. Y esa es la diferencia. Ok. Vamos a anotar ahí una de las diferencias más fuertes de la teoría es que Freud se mete en la sexualidad, mientras que Piaget en el pensamiento. Esa sería una diferencia fuerte. Si yo les pusiera en un examen, ¿cuál es la diferencia entre las etapas de Freud con las etapas de Jean Piaget? La respuesta sería que Freud se centra en el desarrollo sexual, mientras que Piaget en el desarrollo del pensamiento. ¿Vamos a estar hasta acá? Sí. Ok, y vamos con el último autor que, bueno, vamos a seguir viendo en estos días a este autor para ir comprendiendo mayormente lo que es su teoría. Ahorita vamos a ver estas etapas. Lo importante de Erikson, que es el último autor que vimos, es que Erikson toma en cuenta mucho sus etapas de vida, no sé si se han dado cuenta, son más largas, porque inicia desde el nacimiento hasta lo que es la vejez. Es el único autor, por decirlo así, que nos habla de todas las etapas de vida del ser humano, pero él toma mucho parecido con Freud y con Piaget. En el caso de Freud menciona algunas pautas que tienen que ver con el desarrollo de la personalidad. Erikson con Freud. En el caso de Piaget se mete mucho en la parte del desarrollo del pensamiento. Por eso su teoría se llama teoría del desarrollo psicosocial. Cuando hablamos de psico, estamos hablando de la mente, pensamiento, y social del proceso de interacción. Entonces, Erikson nos dice algo muy importante. En todas las etapas nosotros desarrollamos, sí, nuestro pensamiento, pero también nos menciona algo. En todas las etapas desarrollamos el pensamiento, pero es muy importante la interacción que tenga el individuo con otras personas.
En su teoría me dice es muy importante la parte de la socialización, la parte de la convivencia, del contexto, del ambiente donde se desarrolla el niño. Caso contrario, Piaget no toma en cuenta el contexto, simplemente estudia al individuo de manera personal. Y Erikson lo estudia dentro de un contexto social, ¿sale? La primera etapa de Erikson me habla confianza versus desconfianza. Estamos hablando del nacimiento aproximadamente a los 18 meses. Nos dice Erikson, en esta etapa de confianza es muy importante que el niño tenga contacto directo con la madre, ¿sale? ¿En qué se basa ese contacto? El niño siente amor, siente cariño, siente confianza, siente seguridad en esta edad cuando la mamá lo carga, cuando la mamá lo baña, cuando la mamá le da pecho. Por eso es muy importante la parte de darle pecho al bebé, porque es el contacto entre la mamá y el hijo. Cuando el bebé no es deseado y desde que está en el vientre de la mamá no le habla, nace, no le da de comer, lo deja en una esquina, el niño lo resiente. Y esto que vivió, aunque ustedes digan, no está muy chiquito para recordarlo, sí lo recuerdo. Esto que vivió en la etapa adulta le va a traer confusiones y le va a traer una perturbación. Y Erikson le llama una crisis del desarrollo. ¿Qué significa? Vamos a encontrar a personas de etapa adulta que son inseguros, que se sienten deprimidos, que se sienten tristes. ¿Por qué? Porque esta etapa no la pasaron oportunamente. Les pregunto a ustedes, ¿es lo mismo un niño que viene al mundo y que sus padres lo planearon, lo quieren, lo cuidan, a un niño que fue abandonado de recién nacido en un orfanato? ¿Será lo mismo? No. No, es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque el niño lo siente y de grande lo va a presentar como una perturbación en su personalidad. Ahí, si nos damos cuenta, coincide con lo que nos dice el autor Freud. Va a traer un trauma y lo va a presentar en la etapa adulta. Cuando Freud dice que no atravesamos las etapas, Freud lo llama fijación, porque traemos características de etapas anteriores que no hemos superado. Mientras que Erikson lo va a llamar crisis, que es lo mismo que la fijación. Vamos a cargar etapas anteriores en etapas que ya no debemos de tener esas características o ya debimos de haberlos superado. Esa sería la primera etapa de Erikson. La segunda etapa de Erikson, autonomía versus vergüenza. Estamos hablando 18 meses a 3 años. Ahora, qué importante es esta edad. Es cuando los niños aprenden apenas a caminar. Si nos vamos con la etapa de Piaget, se va a encontrar en la etapa en la cual todavía está aprendiendo a mantener su equilibrio. No sé si han visto a los niños de 2, 3 años que corren, se van de lado porque no pueden controlar su equilibrio. O de repente hay mamás sobreprotectoras que no quieren que el hijo corra a esa edad, que no quieren que el hijo se caiga, que no se han visto personas, mamás o hermanas que sale corriendo el niño, se va de lado y ya gritan y todavía no se ha caído el niño. O no le permiten que el niño explore su contexto. El niño, nos dice Erikson, es importante que el niño camine, que el niño se caiga, que el niño toque, porque es parte de su autonomía. La autonomía es permitirle al niño explorar su entorno. En esta edad, ¿el niño está sentadito sin hacer nada? ¿Será que está sentadito sin hacer nada el niño en esa edad? No, es una edad donde están más hiperactivos. Es donde le agarra dolor de espalda a la mamá por estar detrás del niño agarrándolo, siguiéndole. Es normal en esa etapa que el niño camine, vaya de un lado a otro, toque, hay que permitirlo, pero no hay que estarlo limitando a no hacerlo. ¿Por qué? Porque en vez de formar su autonomía, vamos a ver que el niño se va a formar dependiente a la mamá. ¿No se han visto casos de niños que están tras la falda de la mamá? Que la mamá está sentada y ahí tiene que estar el niño. ¿No se han visto casos? Ahora, cuando no supera bien esta etapa, vamos a encontrar a hijos ya de 30, 40 años, dependiendo de los papás, porque no se les formó
esa autonomía desde esa etapa. Vamos, Taro, hasta aquí en la segunda etapa de Erikson. ¿Pregunta? Sí, profe. ¿Hay duda? ¿Alguna duda? Sí, Nick, todo claro. Todo claro. Todo Okay. claro. La tercera etapa, iniciativa versus culpa. En esta etapa, 3 a 5 años, el niño tiene la iniciativa de hacer cosas. No sé si ustedes tienen hijos, sobrinos que de repente van al supermercado, compran las cosas y el niño quiere ayudarlos a cargar. O de repente, mami, te ayudo a hacer el aseo. Y el niño agarra su escoba y aunque no lo pueda cargar, él lo está intentando barrer. Hay que permitirlo que tenga esa iniciativa de hacer las cosas. Pero, por ejemplo, si viene un niño y le dice a la mamá, voy a poner la mesa, y agarra un vaso y se le cae y la mamá lo empieza a regañar, va a formar en el niño la llamada culpa. Y la culpa está relacionado con el aspecto de que el niño ya no va a tener iniciativa de hacer las cosas. Si el niño quiere ayudar a esta edad, que lo haga. Si el niño quiere ayudar a cargar, obviamente, con un peso que el niño pueda cargar. Esa es la parte de iniciativa versus culpa. La siguiente etapa, laboriosidad versus culpa. La laboriosidad es de 5 a 13 años. En este caso, al niño, lo podemos ubicar en primaria de igual forma, al niño le gusta hacer dibujos, le gusta hacer cosas y mostrárselo a los demás y que los papás o las personas lo elogien. Esa es la parte de la laboriosidad, que el niño si hace un dibujo, lo felicitemos. Si juega fútbol y jugó bien, lo felicitemos. Pero si no le tomamos en cuenta, si no le decimos, ay, qué bonito está tu trabajo cuando nos lo muestre, va a formar en él lo que es la culpa o el llamado fracaso. Va a sentir que lo que haga no tiene sentido. ¿Sí vamos, Taro, hasta acá? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Pregunta o algo? No, Nick, está todo claro. Muy bien. Es entendible. Ok. Y vamos con la última, la otra parte, perdón, que es la llamada búsqueda de identidad versus difusión de identidad. Estamos hablando de la etapa aproximada de la adolescencia, de pubertad, adolescencia. Esta etapa, si nos damos cuenta, coincide con ¿cuál etapa de Freud? ¿Quién me dice? Identidad versus difusión de identidad. ¿Con qué etapa de Freud coincide esta de Erikson? ¿Quién me dice? ¿Con qué etapa? ¿Recuerdan las etapas de Freud? Anal, fálico, oral, latencia, genital. ¿Con qué etapa coincide esta etapa de Freud? Esta etapa de Erikson con la de Freud. ¿Con cuál creen? ¿Con qué etapa coincide? Se ubica en la etapa de genital. La genital, ¿no? La de pubertad, creo, y en adelante, algo así de adultos. Exactamente. Coincide con la etapa genital. En esta etapa, Freud nos dice que la zona de placer son directamente las relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, del mismo sexo o ambos sexos, por ejemplo. En el caso de Erikson nos dice, la identidad en la etapa de adolescencia es cuando quiere buscar atracción. Estamos hablando de la formación de su orientación sexual. Aquí es donde el adolescente va a determinar si va a ser heterosexual, homosexual o bisexual, según la atracción que sienta. Pero es muy importante, nos dice Erikson, que la persona conviva con personas de diferentes sexos. Por ejemplo, que la persona se relacione si es hombre con mujeres, si es mujer con hombres, para que vaya determinando cuál va a ser su orientación sexual. Si hay una persona, nos dice Erikson, un adolescente en esta etapa, que no convive, que solo se encuentra encerrado en su mundo, va a llegar a etapas más adelante y no va a poder definir su orientación sexual. Vamos a encontrar a personas, por ejemplo, no sé si han visto casos, o sea, hombre o mujer, que tienen sus 28 años, ya están casados, tienen sus hijos y de repente dicen, no, pues mi orientación no es heterosexual,
mi orientación es totalmente homosexual. O me gustan los hombres o me gustan las mujeres, aún teniendo esa edad de 25 años. Muchas veces es en esta etapa donde la persona debe definir su orientación sexual. Si no, de más grande le va a traer problemas. Pero, ¿qué nos dice Erickson? El problema de definir la orientación sexual es que muchas veces la parte social afecta. Obviamente una persona en esta etapa, en esta edad, que puede decirse que siente que es homosexual, muchas veces lo reprime. ¿Por qué? Por la parte de la sociedad. No experimenta como debe de ser su sexualidad y esto a la larga le va a traer problemas en su orientación. ¿Sale? Siguiente etapa, intimidad frente a aislamiento. Estamos hablando de 21, 40 años aproximadamente. Aquí estamos hablando del llamado joven adulto. Aquí el joven adulto ya quiere formar una pareja estable. Creo que en esta etapa, intimidad frente a aislamiento, se encuentran la mayoría de ustedes. Por ejemplo, ustedes, tanto mujeres como hombres, ustedes ya no piensan en tener una relación de una semana, ya piensan en buscar una pareja formal. En etapa anterior, identidad, en la adolescencia es normal que quieran experimentar, andar uno con otro, es muy normal, pero en esta etapa, intimidad frente a aislamiento, buscamos dos cosas. Uno, tener un trabajo estable, conseguir un trabajo. Y dos, tener una pareja estable, ya formal, con miras a poder formar una familia. Estamos hablando en esta etapa. Siguiente etapa. Aquí en esta etapa, perdón, intimidad frente a aislamiento, si ya tienes unos 25 años, 26 años, en el caso de las mujeres, socialmente ya empieza a pegar, me voy a quedar solterona. Entonces ya viene ese pensamiento en esta etapa. ¿Por qué? Porque la parte social pega mucho. No sé si hay alguno, en el caso de ustedes, que tenga, en la casa de las mujeres, que tengan 25 años y no se ha casado. O sea, no pasa, no tiene nada de malo, no significa que se vaya a quedar solteronas ni nada de malo. Y si quisieran estar así, no hay ningún problema. El problema ya es de la parte social, que ya te empieza, digamos, a señalar por qué no te has casado, por qué no tienes hijos, y esa parte también pega emocionalmente, ¿sale? La otra etapa, generatividad frente a estancamiento. Estamos hablando 40, 60 años, ya es el adulto mayor. Aquí el adulto mayor pasa por una crisis retroactiva. ¿Qué significa? Si vemos, esta es la edad más o menos de los papás, de sus papás. Si vemos de repente a nuestros papás de 40, 50, 60 años, de repente como que quieren regresar a ser los jóvenes de antes. Y vemos al papá que se empieza a cuidar, que empieza a adelgazar, y es al que le llevamos, que quieren volver a ser jovencitos y quieren volver a vivir su juventud de antes en esta etapa. O las mamás que se empiezan a maquillar, que se quieren ver más jóvenes. Es normal en esta etapa, es una crisis que sucede en esa etapa. Hay que superarlo. Pero aquí lo que buscamos es ya una tranquilidad y cuidar nuestro organismo. Y la última, integridad frente a desesperación, y estamos hablando del adulto mayor. Aquí la persona en esta etapa lo que le gusta es compartir sus experiencias, les gusta dar consejos, estamos hablando de las personas de la tercera edad. Obviamente ya viene un desgaste en el cuerpo. Ahora, entra la culpabilidad en esta etapa. ¿Por qué? Porque la persona en la etapa adulta mayor, ya en la vejez, empieza a pensar, ¿por qué no hice hace 30 años eso? Empieza a culparse de no haber hecho cosas que ahorita ya no puede hacer. Es muy normal en esa etapa. Entonces, estas serían las etapas de Erickson. Las otras fueron las etapas de Piaget y de Freud. ¿Alguna pregunta hasta acá? En estas etapas. ¿Dudas en las etapas de Erickson o Piaget o Freud? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, ninguna. No, ninguna. Ok, bueno, lo dejaríamos hasta acá, ¿sale? Por cierto, Lick, disculpe, antes Sí, que dígame. termine. Sí, dígame.
antes que termine, el video o presentación que nos acaba de explicar Estoy ya lo subió a la grabando. plataforma, ¿no? O... Lo voy a subir todavía. Ah, ok, Estoy lo va a grabando. subir a la plataforma Sí. entonces. Nada más lo Ah, estoy ok, grabando, ok, lo ok, guardo y muchas ya lo gracias, subo. gracias. Ok, bueno, entonces hasta aquí Ah, ok, quedamos gracias. con esto, ¿sale? Seguiremos en la próxima semana, ya les diré, o en esta semana, en qué otro horario tendríamos videoconferencia, pero ahorita vamos a seguir viendo un poquito más de Ericsson, porque recordemos que su teoría, sus etapas son un poquito más amplias de abordar, un poquito más a fondo, y estaré todavía dando la relación entre qué se parece con un autor, cuál es la relación que tiene con otros autores, ¿sale? Entonces lo dejamos hasta aquí, ¿sale? Que tengan bonito día. Gracias, Lick, igualmente. Luego, Igualmente. Gracias, Lick. Igualmente. Adiós. luego.